Buenas tardes, profesor. Yo, el alumno Enzo Rodrigo Felipe Arotinco, voy a hablar sobre la demostración de la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, así, aquí está el índice o el contenido en el que abarca introducción, marco teórico, la demostración de la ecuación, sus conclusiones y la bibliografía. Bueno, voy a empezar con la introducción. Antes de obtener estas ecuaciones fundamentales que van a gobernar el comportamiento de fluidos, vamos a dejar claro el significado de la palabra mecánica de fluidos, en el que se puede decir que esta rama de la física se encarga del movimiento e interacción de un gran número de elementos individuales, que en nuestro caso son moléculas y átomos. La obtención de las ecuaciones de mecánica de fluidos se basa en el hecho de que en el comportamiento dinámico del fluido es gobernado por las siguientes ecuaciones de conservación: ecuación de masa o ecuación de continuidad. La segunda es la de conservación del momento cinético o de la cantidad de movimiento, y la conservación de energía. Bueno, ahora abarcándonos el tema. Las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos son las conocidas como ecuaciones de Navier-Stokes, que son producto del francés constructor de puentes Claude Louis Navier y del matemático irlandés George Stokes. El primero en obtener estas ecuaciones fue el francés en la época del 1922, en el que no se comprendía muy bien cuál era la física de la situación que se estaba matematizando. Y aproximadamente 20 años después, esto justificó las ecuaciones del ingeniero francés, deduciéndolas adecuadamente. Aunque, a pesar de que las ecuaciones de Navier-Stokes son solo una aproximación del comportamiento real de los fluidos, se utilizan para estudiar cualquier aspecto que tenga que ver con estos. El problema es que si uno estudia el movimiento de un fluido con estas ecuaciones, se puede ser incapaz de prever si ese movimiento se va a mantener siempre o se va a complicar. Siguiente. Ya. Ahora pasamos al marco teórico. Sí. Bueno, bueno, aquí ya expliqué que las ecuaciones de Stokes reciben su nombre del francés Claude Louis Navier y Georges Gabriel Stokes. Bueno, a ver, en resumen, se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. Y estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. Ya, bueno, en general cualquier fenómeno que se involucre en fluidos newtonianos. Bueno, estas ecuaciones se obtienen aplicando principios de conservación de mecánica y termodinámica a un volumen fluido, y logrando hacer esto se puede obtener la llamada formulación integral de las ecuaciones. Y para llegar a su formulación diferencial se manipulan aplicando ciertas consideraciones, y principalmente aquellas en las que los esfuerzos tangenciales guardan una relación lineal con el gradiente de velocidad, que es la ley de viscosidad de Newton, obteniendo de esta forma la formulación diferencial, que generalmente es más útil para la resolución de los problemas que se plantean en la mecánica de fluidos. Como ya se mencionó, las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales. No se dispone de una solución general para este conjunto de ecuaciones, y salvo ciertos tipos de flujo y situaciones muy concretas, no es posible hallar una solución analítica. Por lo que en varias ocasiones se va a ir recurriendo al análisis numérico para determinar una solución aproximada. Bueno, aquí, por último, las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de los fluidos incomprensibles y newtonianos. Y bueno, un análisis detallado de este movimiento del fluido se logra a partir de la solución de este sistema de ecuaciones, constituyendo por expresiones que describen conservación en masa y del momento lineal. Bueno, y la masa y el momento se expresan en forma intensiva, o sea, en unidades y velocidades respectivamente, para formar las ecuaciones que establecen relaciones entre los mecanismos de transporte y la acumulación y las fuentes. Bueno, aquí están los objetivos, he puesto tres: comprender la importancia de la ecuación de Navier-Stokes en la mecánica de fluidos, que ya lo he explicado; analizar la ecuación de Navier-Stokes, o sea, y por último demostrar las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, por este último vamos a empezar, ya vamos a empezar. Bueno, demostración de la ecuación. Como tercer punto, aquí lo he hecho por escrito en mi cuaderno, pero
voy a tratar de hablarlo lo mejor resumidamente. A ver, voy a agrandar. Ya. Aquí, bueno, le he dividido por números. A ver, voy a comenzar con primero. Empezamos hablando de la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton establece que la rapidez del cambio de momento de una partícula de fluido es igual a la suma de las fuerzas que están actuando sobre el fluido. Bueno, clasificando las fuerzas como fuerzas superficiales, fuerzas volumétricas. Bueno, fuerzas superficiales, o sea, fuerzas causadas por diferencia de presiones, viscosidad, tensión superficial, etc. Y volumétricas, la fuerza de gravedad, fuerza centrífuga, fuerza Coriolis y la fuerza electromagnética. Y bueno, de acuerdo a la segunda ley de Newton, su ecuación es así. La masa por aceleración es igual a la fuerza presión más la fuerza de la viscosidad más W más S. Bueno, en el que para el movimiento de un fluido la tensión superficial juega un papel no tan importante, siendo este el motivo por el que no se haya tomado en cuenta. En cambio, son todas, son el S van a ser todas las demás fuerzas volumétricas que van a estar afectando el movimiento del fluido bajo una condición dada. Y usando el punto de vista lagrangiano, la velocidad v, en el que los componentes van a estar en función del eje x, eje y, eje z, en cada parte del punto dependerá de dónde, o sea, el punto donde se trate y del tiempo que se considere. Aquí lo veo, okay. Velocidad de x, velocidad de y, velocidad de z, va a estar en función de x, y z y el t. O sea, el t es el instante determinado. Y estas ecuaciones nos dan la velocidad del fluido en cada punto del espacio, o sea, la configuración del flujo en ese instante. Mientras que en un punto determinado, o sea, eje X, Y y Z, las mismas ecuaciones nos dan la variación de la velocidad con el tiempo en ese punto. Entonces va a tener lo siguiente. Ahí está. Como se puede observar, aquí, diferencia. A ver, aquí se puede tener estas tres. Para el eje X, eje Y y eje Z. Y dividiendo los miembros de las tres ecuaciones anteriores por dt, se va a tener diferencial de la velocidad con respecto a t va a ser igual a este caso para el eje x, diferencial de velocidad de x en función de t más diferencial de velocidad de x con respecto a x por velocidad en eje x más diferencial de velocidad de x respecto a y por la velocidad en y, eje y más diferencial de velocidad de x con respecto a z por velocidad del eje z. Y así va a ser. Así va a ser. Para el eje x, eje y y eje z. Y como sabemos que el diferencial de x con respecto a t va a ser igual a la velocidad en eje x, para el eje y para el eje z. Bueno, como ya sabemos que la diferencial de la velocidad de x con respecto a t va a ser igual a la aceleración respecto a x, esto va para aceleración de y y esto es para aceleración de z, vamos a tener reemplazando, vamos a conseguir que va a ser igual, aceleración de x va a ser igual diferencial de velocidad con respecto a t más diferencial de velocidad de x con respecto a x por velocidad de x más diferencial de velocidad de x con respecto a y más por velocidad y más diferencial de velocidad respecto a x con respecto a z por velocidad en el eje z. Y este para aceleración y este para aceleración z. Bueno, pasamos. Ya, segundo punto. Ahora considerando esta siguiente figura, donde el punto A en este caso se puede observar aquí en el eje en función de eje X, Y y Z, se encuentra en el centro del elemento del fluido con un volumen de X, de Y y de Z. Bueno, aquí tengamos un P que va a ser igual a la función con respecto a X, Y y Z, la presión eso va a ser la presión en el punto A sobre las 6 caras del cubo van a actuar las fuerzas debidas a la presión por claridad en la figura donde solamente solo se han indicado las fuerzas debidas a la presión que actúan sobre las caras normales al eje X.
Y bueno, en este caso, la presión en la cara vertical izquierda va a ser de P más diferencial de P va a ser igual a P menos diferencial de P con respecto a X por dx entre 2. Y en la derecha va a ser P más diferencial de P, de P, y va a ser igual a P más diferencial de P con respecto a X por dx entre 2. Y realizando la suma para tener el diferencial de presión en la dirección X, nos va a quedar menos diferencial de P con respecto a X por dx. Además, sabemos que la figura es igual, la fuerza es igual a la presión por el área. Y la fuerza que está actuando en la dirección X de la presión va a ser igual a, aquí tenemos, este caso para eje X, que va a ser menos diferencial de P con respecto a X por dx, dy y dz. Lo mismo para presión en PY, va a ser igual a menos diferencial de P con respecto a Y por dx, dy y z. Y lo mismo para el caso de respecto a Z. Bueno, ahora el peso del fluido en este caso solamente va a actuar sobre el eje Z, siendo este la suma del fluido obtenida en el cubo por la aceleración de gravedad. Vamos a tener este diferencial de W va a ser igual a menos densidad por dx, dy, dz por g de gravedad. Bueno, ahora punto 3. El estado de las esfuerzos sobre un elemento de un fluido es definido en términos de la presión y los 9 componentes de los esfuerzos viscosos, lo cual se muestra en la figura siguiente. En este caso, verá. ¿Cómo se puede ver? Ya. Los esfuerzos viscosos son indicados en este. Van a ser indicados así. Con esta ficha. La notación de los índices va a ser aplicado para indicar la dirección de los esfuerzos viscosos. Los índices I más IJ indican que el componente del esfuerzo actúa en la dirección J sobre una superficie normal a la dirección I. Ahora, para tener una fuerza viscosa por unidad de volumen, vamos a considerar el elemento de fluido con volumen dx, dy y dz. Bueno, en este caso para este momento solo se van a tomar los esfuerzos viscosos que actúan en la dirección X. Por lo tanto, la fuerza en la dirección X es la suma de los componentes de los esfuerzos actuando en esa dirección sobre el elemento del fluido. Bueno, aquí tengo ya lo tengo acá aquí y el esfuerzo que está actuando en las caras, en este caso, esta es cara E y W. El esfuerzo que está actuando en la cara E y W va a ser igual a, aquí como se puede observar. Aquí también, en este caso, que está actuando en las caras N y S. Y, o sea, acá en la figura, N y S. Y por último, las cosas que están actuando en las caras T y B. No va a quedar así. Este es para el eje X, eje Y eje Z. Bueno, espera. Aunque si la fuerza es igual a la presión por el área, entonces la fuerza que está actuando sobre el evento del fluido en la dirección X está dada así. Este es para el caso Fx va a ser igual a diferencial de este fluido en XX, o sea, sobre dx por dx, dy y dz más diferencial, en este caso yx respecto a y por dy de x de z más diferencial por dz respecto a z por dz de y y de x. Esta es en la dirección x. Este es para el caso de la dirección y este es para el caso de la dirección z. Bueno, ahora punto 4. Recordando la ecuación establecida de acuerdo con la segunda ley de Newton, bueno, aquí ya tenemos la fórmula. Masa por aceleración es igual a la fuerza de presión más la fuerza de viscosidad más W más S. Y ahora, poniendo los componentes de cada fuerza para dirección X y sabiendo que el diferencial de masa contenido en el volumen de fluido es igual a dW es igual a densidad por dx, dy y dz, vamos a tener lo siguiente. Densidad por dx, dy y dz va a ser igual a, multiplicado por d. En este caso, la aceleración ya la tenemos.
diferencial de velocidad de x respecto a t, más diferencial de velocidad de x con respecto a x por velocidad de x, más diferencial de velocidad de x respecto a y por velocidad de y, más diferencial de velocidad de x respecto a z por velocidad z va a ser igual. Ya tenemos la fuerza de presión, viscosidad, menos diferencial de P respecto a X por DX más, por DY por DZ, más, en este caso va a ser menos densidad por DX, por DY, por DZ, por la gravedad, más la diferencial de este XX respecto a X, más diferencial de YZ sobre respecto a Y, más diferencial de ZX respecto a Z. Y todo eso multiplicado por dx, dy y dz, más el s por dx, dy y dz. Y ahora, por último, dividiendo ambas partes de la ecuación entre el volumen diferencial de x, dy y dz, la ecuación anterior nos va a quedar así. Así nos va a quedar. Para el eje x nos va a quedar así, nos va a quedar menos diferencial de p respecto a x menos densidad por gravedad de x, más diferencial xx respecto a x, más diferencial yz respecto a y, más diferencial zx respecto a z, más el s respecto a x. Todo eso es para el eje x, este es para el eje y este es para el eje z. Bueno, ahora vamos al punto 5. Se va a determinar el esfuerzo viscoso que surge del movimiento cortante. El primero, en la imagen que se puede ver, el primero, el A va a ser el flujo cortante más simple posible, o sea, aquel entre dos planos paralelos. Un elemento de fluido se deforma cuando la superficie superior se desliza respecto de su superficie inferior. Para un fluido newtoniano, en las superficies inferior y superior de un elemento de fluido se genera un esfuerzo cortante proporcionando el gradiente de velocidad y la viscosidad del fluido. Aquí como se puede observar. Bueno, aunque debe existir un esfuerzo complementario Yx en las caras verticales de este elemento, aquí, aquí del elemento B, en este caso de la imagen, que es igual a esto, para x y. Si no, el movimiento de la rotación del elemento sufrió una aceleración, una velocidad angular infinita al hacerse su tamaño infinitesimal. Y una relación así debe cumplirse para cualquier dirección de los ejes C. Aquí en este caso se puede observar, en este caso respecto a XY va a ser igual a YZ, y por ejemplo YZ va a ser igual a ZY. Y también XZ va a ser igual a ZX. Luego, bueno, consideramos un flujo cortante en el cual las placas se van a limitar a estar van a estar orientadas en la dirección Y. El esfuerzo cortante XY en la superficie de este momento es igual al esfuerzo cortante YX va a ser igual a U por diferencial de velocidad respecto a Y con velocidad Y con respecto a X, que va a ser igual, esto va a ser igual al esfuerzo cortante XY. Y para cualquier combinación de los flujos que se describe en la imagen B y C, aquí, origina esfuerzos viscosos que son simplemente la suma de cada una de estas contribuciones por separado. Aquí está, esfuerzo cortante XY es igual a esfuerzo cortante YX es igual a U por diferencial de la velocidad X respecto a Y más U por diferencial de velocidad Y con respecto a X es igual a U por la sumatoria diferencial de velocidad de X respecto a Y más diferencial de velocidad de Y con respecto a X. Bueno, este resultado es válido para el movimiento cortante o tangencial en los planos XY de la imagen B y C. También debe cumplirse relaciones parecidas en los planos YZ y ZX. Bueno,
Yéndonos otra vez a la parte fundamental, en un fluido newtoniano, los esfuerzos viscosos son proporcionales a la deformación. Espera, un momento. La tridimensional forma de la ley de la viscosidad de Newton para flujos comprensibles envuelve dos constantes de proporcionalidad. Yo lo llamo U, que es la viscosidad dinámica relativa a las deformaciones lineales en los esfuerzos, sigma, que es una viscosidad relativa a la deformación volumétrica. Las 9 componentes de los esfuerzos viscosos, de los cuales 6 son independientes, que son esfuerzo cortante XY, que es igual al esfuerzo cortante YX, que es igual a U por diferencial de BX respecto a Y, más diferencial de la velocidad Y respecto a X. Aquí está el esfuerzo cortante Y, que es igual a esfuerzo cortante ZY, y esfuerzo cortante XZ, que es igual a esfuerzo cortante ZX. Los otros tres componentes son los componentes normales a la superficie del fluido, de los cuales el esfuerzo cortante XX actúa en el plano normal al eje XY y está dado por esfuerzo cortante XX va a ser igual a 2 veces U por diferencial velocidad de X con respecto a X. El sigma por diferencial Bx respecto a X más diferencial velocidad de Y respecto a Y más diferencial velocidad de Z con respecto a Z. Bueno, ahora se va a conocer poco acerca de la segunda viscosidad porque su efecto es pequeño en las prácticas. Sin embargo, para los gases, una buena aproximación puede ser obtenida tomando el valor de sigma es igual a menos 2 sobre 3U. Menos 2 tercios U. El término que acompaña a sigma es la deformación volumétrica que se está dando por el divergente de la velocidad. Bueno, para los líquidos, los cuales son incomprensibles, la deformación volumétrica es cero. Y estos tres esfuerzos viscosos se definen así. El esfuerzo cortante XX va a ser igual a 2 veces U por diferencial velocidad X con respecto a X. El esfuerzo cortante YY va a ser igual a 2 veces U por diferencial de velocidad en Y con respecto a Y. Y el esfuerzo cortante ZZ va a ser igual a 2 veces U por diferencial de velocidad X con respecto a... No, por respecto diferencial de velocidad Z con respecto a Z. Ahora, volviendo a la ecuación en la dirección XY, al sustituir el valor de los esfuerzos viscosos por su correspondiente, vamos a tener que densidad por aceleración de X va a ser igual a menos diferencial de P respecto a X menos densidad por la gravedad respecto a X más diferencial respecto a X por de 2U por diferencial Bx respecto a X menos 3 medios U por velocidad y más diferencial respecto a y de u por diferencial de bx más respecto a y más diferencial de velocidad de y respecto a x más diferencial respecto a z de u por diferencial de velocidad x con respecto a z más diferencial de velocidad z con respecto a y más el s respecto a x. Este es para el eje x, por si acaso. Este es solo para el eje x. Ya. Bueno, ahora, al sumar el valor de la aceleración en x, nos va a dar la ecuación de la aceleración, nos va a dar la ecuación de Navier-Stokes para el eje x en su forma general, y siguiendo lo mismo vamos a tener para los demás ejes, para el y y z. Aquí está, para el eje x, como ya bien dicho. Aquí reemplazando la z por lo que habíamos hallado. También reemplazando lo que también ya habías tenido. Este es para el eje X, para el eje Y y después el eje Z. Bueno, acá este es para el caso de flujo incomprensible con viscosidad constante, en el que si esto va a ser igual a cero, aquí como se puede observar, aquí también lo estamos considerando, pero si este caso para flujos incomprensibles con viscosidad constante esto va a ser igual a cero,
Las ecuaciones de Navier-Stokes se van a simplificar de la siguiente manera. Aquí está densidad por diferencial de velocidad de x con respecto a t más diferencial de velocidad de x con respecto a x por velocidad en x más diferencial de velocidad de x con respecto a y por velocidad en y más diferencial de velocidad de x con respecto a z por velocidad z va a ser igual a menos diferencial de la p de presión respecto a x menos densidad por la gravedad respecto a x más diferencial de respecto a x de 2u por diferencial de x respecto a x más diferencial respecto a y de u por velocidad de, no, por diferencial de velocidad x respecto a y más diferencial velocidad de y respecto a x más diferencial respecto a z por u por diferencial de velocidad x respecto a z más diferencial de velocidad z respecto a y más el s respecto a x. Este para que x es, que vamos a tener al final menos diferencial de presión respecto a x, menos densidad por la gravedad respecto a x, más u por esto diferencial, esto es para diferencia al cuadrado de velocidad de x, más u por diferencial respecto a x, esta diferencia por velocidad más el s con respecto a x. Y por lo tanto nos va a quedar esta ecuación, porque vamos, esto lo estamos suponiendo. Esto ya estamos considerando, esta parte estamos considerando que es igual a 0. Nos va a quedar, por lo tanto, al final, las ecuaciones de Navier-Stokes en su forma más simplificada, por así decirlo. Así nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar al final, en este caso, para el eje X, para el eje Y y para el eje Z, nos va a quedar así. Menos diferencial de P con respecto a X, Y y Z, menos densidad por la gravedad con respecto a X, Y y Z, más U por esta diferencia al cuadrado por velocidad respecto a x, y y z más el s que va a ser respecto a x, y y z. Bueno, ya por último, ya llenándonos el tema de conclusiones, ¿qué podemos concluir? Bueno, en este caso yo solo puse 4 puntos. En el campo de aplicaciones del curso de mecánica de fluidos va a limitar el uso de la ecuación de Navier-Stokes, donde se va a destacar que dicha ecuación se considera como uno de los problemas del milenio. Bueno, eso ya mucho se ha dicho. Ya otro punto es que para la resolución de dicha ecuación estamos sujetos a condiciones específicas, ya que para casos generales no hay una solución general. Bueno, por tercer punto, esta ecuación es muy útil en el momento de analizar las variables del fluido, tales como presión en un punto, potencia liberada en algún punto, o bien la velocidad que actúa en el fenómeno. Y como último punto, que en breves palabras, la ecuación de Navier-Stokes es conveniente para cualquier problemática acerca del escurrimiento del fluido. Bueno, ya por último, aquí la bibliografía, o sea, aquí tengo en las páginas saqué un poco de información para la introducción y para el marco teórico, así como también un poco para el proceso de demostración. Bueno, y eso sería todo. Simplemente he puesto cinco links del lugar donde he encontrado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí yo me despido ya y bueno, espero que le haya gustado la explicación y hasta... Bye.